Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy domingo. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven y les gusta esta reflexión que yo hago con todo el cariño. Lo voy a decir por qué lo hago. Primero, porque me gusta hacerlo. Siento desde hacía 20 años o más que yo quería predicar la palabra de Dios, pero no me atrevía porque me consideraba un pecador y me sigo considerando un pecador, pero que no era digno de pronunciar la palabra de Dios y evangelizar y todo eso. 20 o 25 años me gasté pensando eso, pero hasta que un día dije, no me aguanto más, lo voy a hacer, y Dios me lo ha permitido. Le pregunté al sacerdote que yo sí podía predicar la palabra de Dios y me dijo, claro, usted como laico de la Iglesia Católica está obligado, óigalo bien, obligado a predicar la palabra de Dios. Y por eso lo estoy haciendo, gracias a Dios, y le pedí la bendición al sacerdote. Y pues hoy todos los días invoco el nombre de Dios y le doy gracias al Espíritu Santo por concederme este don que no es de todo mundo. No todo mundo es capaz de predicar la palabra de Dios, pero yo lo hago con todo el cariño. Ese es el primer punto. El segundo, pues que espero evangelizar a muchas personas. Pero que si logro convencer al menos a una de que regrese a la Iglesia Católica o que no se aleje, mi trabajo está hecho, porque mucha es la mies y los obreros pocos, y nosotros debemos trabajar para Dios. Bueno, vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el libro de Malaquías 1, 14b, 2, 2b, 8, 10. Os apartasteis del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Este evangelio de hoy va dedicado más que todo a los sacerdotes. Yo soy el gran rey y mi nombre es respetado en las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y ahora os toca a vosotros sacerdotes, si no obedecéis y no os proponéis dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, os enviaré mi maldición. Os apartasteis del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis invalidado mi alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos, pues yo os haré despreciables y viles ante el pueblo, por no haber guardado mis caminos y porque os fijáis en las personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué pues el hombre despoja a su prójimo profanando la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Voy a decirles que estos días vi un video del padre Luis Toro dirigiéndose a unos sacerdotes. Les estaba dando una conferencia y precisamente escuchaba un relato bíblico sobre Malaquías, y Malaquías decía que, ahí está escrito en la Biblia, decía que un sacerdote que se aparte de la ley de Dios, Dios lo aborrece, y dice una palabra terrible: le lanzaré estiércol en la cara, y las bendiciones que él le dio a los demás las maldeciré. Una enseñanza terrible, por ahí la tengo, una enseñanza terrible la que lanza Malaquías a ese pueblo, a esos sacerdotes. Recordemos un poquitico estos sacerdotes a los que está refiriendo Malaquías. No son los sacerdotes de ahora, no, son los sacerdotes de Leví. Eran 12 tribus, de las 12 tribus a 11 se les dio tierras, pero a una, los levíticos, a esa no se les dio tierra, a esa tribu se les dio el sacerdocio. Y Dios los consagró como sacerdotes para que guiaran al pueblo. Esos sacerdotes eran consagrados por Dios para su ministerio de salvación, para su ministerio de predicación. A ellos no les dio tierra, pero a ellos los constituyó sacerdotes del Dios Altísimo. Por eso en Hebreos dice 5.1 dice, todo sumo sacerdote será escogido de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados,
como él también es un pecador o es débil, también por él deberá ofrecer sus propios sacrificios. Y nadie puede tomarse esa honra por sí mismo. Esos sacerdotes eran consagrados por Dios y debían obedecerle a Dios porque eran súper especiales. No ve que trabajaban para Dios y eran de Dios. Entonces aquí Dios y Malaquías especialmente les está diciendo cosas terribles. Dice el Señor de los ejércitos: y ahora os toca a vosotros sacerdotes, si no obedecéis y no os proponéis dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, os enviaré mi maldición. Os apartasteis del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis invalidado mi alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos, pues yo os haré despreciables y viles ante el pueblo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo de trabajarle a Dios y no servirle a Dios con honestidad, con pulcritud, con ética! ¿Y qué le pasó a esos sacerdotes? Que es el reclamo que Dios les va a hacer en el Evangelio. Ustedes eran el pueblo de Dios, ustedes eran los embajadores de Dios aquí en la tierra. ¿Y por qué se apartaron? Y ahorita vamos a leer porque todo esto está concatenado, está unido. Sigamos porque hoy el Evangelio nos va a hablar de los sacerdotes. Salmo 131, 2, 3. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Esperé Israel en el Señor, ahora espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Primera de Tesalonicenses 2, 7b, 9, 13. Deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas. Os tratamos con delicadeza como una madre cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad, si no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Esa es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Y dice Pablo a los tesalonicenses, los sacerdotes se van a entregar en cuerpo y alma al pueblo. Cuerpo y alma al pueblo en beneficio de Dios. Les van a predicar el Evangelio, pero no solamente van a predicar el Evangelio de Dios, sino que van a evangelizar a ese pueblo, pero ustedes como almas o como madres, digámoslo así, o padres, se van a entregar al pueblo con cariño. Es más o menos lo que Pablo le quiere decir a los tesalonicenses con respecto al tema de los sacerdotes, porque les recuerdo, hoy todo el Evangelio está dedicado a los sacerdotes. ¿A cuáles sacerdotes? A los del Antiguo Testamento, pero que también se aplica a los del Nuevo Testamento. Vamos a leer a Mateo 23, 1 al 12. Mateo 23, 1 al 12 nos va a dar una claridad impresionante de por qué padre se le llama al padre, al sacerdote. No hacen lo que dicen. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Hacer y cumplir lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar.
Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, para los hermanos separados, tienden a confundir a la gente, sobre todo los malos pastores. Esos pastores que viven engañando a la población y muy especialmente a los malos católicos. ¿Qué dice acá? Dicen los pastores. Van donde una persona y le dice, miren lo que dice acá. Una mala persona a un mal católico. Y le dice, miren lo que dice el evangelio. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Y nosotros, ¿cómo llamamos a los sacerdotes? Padre. Entonces sí ve que la iglesia prohíbe llamar Padre a los sacerdotes. Y entonces inmediatamente el mal católico, que es un ignorante, en vez de estudiar la Biblia y preguntarle a un sacerdote por qué este pasaje bíblico, inmediatamente ese aterrizado, que es un demonio, es un esbirro del mal, viene y le dice, mire, aquí dice que no llamemos Padre a ninguno aquí en la tierra, porque uno solo es el Padre que está en los cielos. Y ve cómo nosotros en la iglesia, los de la iglesia católica, le llaman Padre al sacerdote. Por lo tanto, esa iglesia no es la de Cristo, es vente con nosotros y serás salvo. Inmediatamente ese mal católico, con esa mala interpretación, sale de la iglesia católica y se va a conformar una de tantas iglesias separadas, trabajándole al demonio, porque vuelvo y repito lo que dije ayer, antier, no hay un solo protestante, ni uno, que saliéndose de la iglesia católica y estando en una iglesia separada sea salvo, ni uno, a menos que regrese al redil, a menos que regrese a la iglesia católica y regrese al redil, pida perdón por su pecado y apostasía, confiese su pecado y reciba la Eucaristía. De resto, ni uno solo. Esto lo digo con pleno conocimiento de causa sobre la Biblia. Por eso, esta mala interpretación es que Jesucristo hace dos reclamos. Primero hace un análisis de lo que eran anteriormente los fariseos. ¿Cómo eran los fariseos, los saduceos, los escribas de ese tiempo de Jesús? Les gustaba ocupar posiciones en medio de la sociedad, que los llamaran rabí, maestro, padre, jefe. Les gustaba ponerles grandes cargas a los feligreses, a los súbditos, y que ellos los reverenciaran como reyes, como padres, como jefes, como maestros, y les hicieran reverencias. Y Jesús les llama la atención y les dice, de ahora en adelante no van a llamar Padre a esas personas que se creen grandes cosas, que estiran las filacterias y los edredones y los mantos para que la gente los reverencie y ocupan los primeros puestos en las sinagogas. No, Señor, de ahorita en adelante eso no es así. Y por eso Jesucristo, mire a quién le está diciendo esto. ¿A quién le está diciendo esto? En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos. A la gente y a sus discípulos. ¿Quiénes son los afectados de los fariseos? La gente. Y los discípulos van a recibir una nueva enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Esta segunda parte que dice, ya después de haber dicho, no llames padre a estos hombres, ni los llames maestros a estos hombres, ni los llames jefes a estos hombres,
porque ellos no hacen parte del reino de los cielos. Ustedes no van a ser así. Ustedes no van a ser así. Y por eso viene la segunda parte. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. Entonces Jesucristo baja a nivel del suelo, de la tierra, a todos. Por eso es que Jesucristo en el día Jueves Santo le lava los pies a sus discípulos, para que ellos vean que Él, siendo Dios, se rebajó a hombre y a tal sumo grado que le lavan los pies a los mismos discípulos para darles esa enseñanza de que nosotros no debemos enaltecernos sobre los demás, que el que quiera ser el primero sea el servidor, que el que quiera enaltecerse deberá humillarse. Y por eso él agrega esta última partecita: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa es una parte que yo le quiero comentar a ustedes sobre el Antiguo Testamento. Ahora hablemos del Nuevo Testamento, porque yo tengo 3 frases para defender a mis sacerdotes hermosos, y aquí hay una de ellas. La primera frase que yo utilizo para defender a los buenos sacerdotes de los malos sacerdotes es: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Esa es una frase para los sacerdotes, que no todo el que dice Señor, Señor, así esté en el altar y no hace la voluntad del Padre, quiere decir que ese sacerdote es salvo. No, señor, no solamente por predicar se salva un sacerdote, sino por cumplir, obedecer la palabra de Dios. Y es lo que en la primera lectura nosotros leíamos: que los maldeciré a todos esos sacerdotes que se comporten mal en la ley de Dios. Utilizan la ley de Dios para obtener beneficios propios. Malditos, dice la palabra de Dios, los maldeciré a esos que no se comportan de acuerdo a la ley de Dios en obediencia. La segunda frase: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Esa ya la dije. La segunda es: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Y es aquí donde Jesucristo entra. Ellos, los del Antiguo Testamento, hablan muy bonito en el púlpito, en el altar, y se visten y se revisten de Cristo y todo. Y Jesucristo dice: hagan todo lo que ellos digan en el altar, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Y por eso, en la defensa de los buenos sacerdotes, hay unos sacerdotes que, quitándose la vestidura de Cristo, salen a violar a un niño o una niña, a ser pedófilos, y cree que Dios los va a bendecir. Los maldeciré, dice el Señor, a esos sacerdotes. Por eso no vale juzgar a un sacerdote. Ya Dios se encargará de ese juzgamiento. Nosotros no podemos juzgar a los sacerdotes. Dios se encargará de juzgarlos por su mal actuar en este mundo. Y la tercera frase es: al que mucho se le da, mucho se le juzgará, y al que poco se le da, más se le juzgará. Así es que a los sacerdotes se les dio la palabra de Dios como un gran tesoro, y si ellos no cumplen ni obedecen los mandatos de Dios en sus vidas para llevarla al pueblo, los maldeciré. Y me voy a regresar a esa primera parte para que ustedes no crean que son mis palabras, sino que es la de Malaquías. Dice el Señor de los ejércitos: y ahora os toca a vosotros, sacerdotes, si no obedecéis y no os proponéis dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, os enviaré mi maldición. Os apartasteis del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis invalidado mi alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos, pues yo os haré despreciables. Estoy hablando de que aquí Malaquías le está hablando al pueblo de Leví, a los sacerdotes que Dios nombró en el Antiguo Testamento, pero
En este mundo, por eso dije, me gusta defender a los buenos sacerdotes de los malos sacerdotes, porque es que entre los sacerdotes de este tiempo, de la nueva alianza, hay sacerdotes que son fariseos y se comportan como los fariseos y los escribas de ese tiempo. Les gusta que los halaguen, que los alaben, que les reciban en sus casas y no obran de acuerdo a la ley de Dios, sino que de acuerdo al dinero, porque hay sacerdotes que buscan es ganar plata, tener plata, vivir bien, y Dios les dice, no es así, deben humillarse, deben ser iguales al pueblo, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, en este tiempo, mis hermosos sacerdotes, que yo los amo mucho, hay unos fariseos, pero dirán algunos, ¿por qué César se atreve a decir eso? Resulta que de 12 discípulos que tenía Jesucristo, uno de ellos lo vendió. O sea, de 12 sacerdotes, hay uno fariseo que es capaz de vender su propia alma al diablo por obtener riquezas y lujos y cosas como esas. De 12, un sacerdote es un fariseo, pero nosotros no podemos juzgar. Dejemos que sea la mano de Dios la que juzgue a esos malos sacerdotes. ¿Entendieron este mensaje tan bonito? Amemos a nuestros sacerdotes. Yo los amo. Yo prácticamente que los admiro. Oiga, cuando ellos levantan la mano así para imponérsela a los fieles, es una bendición. Cuando ellos levantan las manos así para rezar el Padre Nuestro, esa oración que nosotros rezamos, ellos la reciben y la elevan al cielo. Cuando ellos le imponen la mano a una personita, a un recién nacido para bautizarlo, lo está bendiciendo para el reino de Dios. La imposición de las manos de un sacerdote es consagrada, es sagrada para nosotros y por eso yo los admiro tanto. ¿Entendieron todo esto tan lindo? Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.